Trabajar en una mina de carbón conlleva una gran variedad de peligros mortales que la mayoría de los mineros han llegado a aceptar. Cuando ocurre una catástrofe increíble, los amigos se separarán y algunos no saldrán con vida. Esta es la fatal breakdown del desastre de la mina Knox. Comenzar un día promedio de trabajo en una mina de carbón implica una gran dosis de riesgo en cada momento. Joe, Francis y Ben eran empleados de la compañía de carbón de Pensilvania, y todos bajarían a la mina River Slope por el día. Su empresa había arrendado las operaciones mineras a la compañía de carbón Knox, y los muchachos estaban en el lugar para realizar varias tareas importantes. Joe Stella era topógrafo y inspector. Revisaría las operaciones mineras para confirmar que cumplieran la normativa y actualizar el mapa de minería en curso. Francis Burns y Benjamin Boyar, compañeros de trabajo, eran veteranos del equipo de la compañía de bolígrafos, con 62 y 55 años. Francis era inspector y evaluaba el sistema de bombas en el nivel más bajo de la mina. Benjamin, capataz eléctrico, revisaba el cableado de las bombas de sumidero que extraían agua de la mina. El agua goteaba y se filtraba constantemente por el agua de la superficie, el deshielo e incluso el desbordamiento del río que encontraba su camino hacia las cámaras de la mina. Varios hombres se quejaron de que debían usar impermeables porque el goteo constante impedía mantenerse secos. Francisco y Benjamín irían al área de la veta de ceniza roja, donde la bomba no funcionaba bien. José se movería por distintas vetas y secciones de la mina durante el día. Los hombres charlaban mientras bajaban por la rampa hacia la mina para empezar a trabajar a las 7, el 22 de enero de 1959. No tenían idea de que solo uno de ellos lograría salir de esa mina. La minería del carbón es una profesión extremadamente peligrosa. No es para claustrofóbicos, ya que la altura del techo apenas supera la cabeza de la mayoría, y túneles angostos conectan las vetas de carbón entre sí. Este trabajo no era para personas delicadas, pues la tasa de muertes lo hace uno de los más peligrosos del mundo. El riesgo de derrumbe, explosión, inundación o intoxicación por gas es diario en el trabajo. Los 81 hombres que trabajaban en la mina River Slope, en Port Griffith, Pensilvania, aceptaban el riesgo para sostener a sus familias. Ese día, la mayoría de los hombres irían al pozo May de la veta de carbón Pitstone. La veta de carbón de buena calidad estaba cerca de la superficie. Habían expandido la minería a una nueva área de la veta, que anteriormente había estado fuera de límites. Solo Ginny, Charles y Joseph trabajarían en la veta Marcy, bajo la veta Pitstone, intentando abrir una conexión para facilitar futuras excavaciones. Otros dos trabajadores, Fred y Frank, estaban limpiando el área de arriba. John Williams, asistente de capataz, supervisó a los trabajadores de la mina hoy. Él estaba revisando el progreso del túnel de conexión cuando Fred y Frank bajaron para pedirle que fuera a ver el pasaje de arriba. Al oír los crujidos y estallidos, fueron a alertar al jefe. El crujido suele ser la madera soportando demasiado peso del techo. Un derrumbe era inminente y debían avisar al capataz. Juan le dijo al grupo que estaba trabajando en la conexión que fueran a tomar su descanso para comer, pensando que podría necesitar su ayuda con los refuerzos más tarde. Eugenio, Carlos y José casi acababan de cargar el vagón, por lo que decidieron terminar antes de subir. Juan, Alfredo y Francisco entraron a la veta de Pitstone cerca de la rampa y oyeron el estruendo de un tren de carga acercándose. En un momento impactante de terror, el agua irrumpió por el techo en una explosión de olas frías y heladas que se disparaban por el corredor y llenaban el pequeño espacio en cuestión de segundos. Corrieron por sus vidas, subiendo 200 pies por la rampa inclinada junto al río que salía de la mina. John fue directamente a la oficina y pidió que todos salieran de la mina. La cascada de llamadas empezó a salir hacia las distintas estaciones de trabajo. Solo les dijeron que sacaran a todos de la mina, sin explicar qué pasaba. Algunos hombres tomaron esto como una solicitud urgente, mientras que otros empezaron a dejar listas sus estaciones de trabajo para su hora de comida. Los hombres salieron en masa de la mina por el pozo May, intentando saber qué ocurría.
Solo tomó unos minutos ver lo que había pasado. Un enorme remolino giraba en las orillas del río Susquehanna, arriba. Era imposible creer que el río literalmente estaba fluyendo hacia la mina sin detenerse. 81 hombres llegaron a trabajar en la sección River Slope de la mina, pero al reunirse solo contaron 36. ¿Dónde estaban los otros 45 hombres? En la veta, Marcy, Jean, Charles y Joseph terminaban de limpiar los escombros de la excavación. Cuando John se fue a ver qué había alterado a Fred y Frank, eran las 11:40, un momento perfecto para dejar todo y salir a almorzar temprano. Pero el equipo quería cargar el último vagón antes de irse. En un momento repentino de terror, escucharon el rugido del agua que se precipitaba hacia ellos desde el pasadizo de acceso. El ruido de los vagones y herramientas era aterrador y comprensible. Esto era una inundación, y los hombres estaban atrapados. Esa parte específica de la veta era el final del recorrido. No había otras salidas en este nivel, y la única forma de salir era hacia adelante. El agua que inundó el pasillo era tanta que los hombres difícilmente podrían atravesarlo. Estaban atrapados. En la veta de Pitstone, los hombres habían salido apresuradamente de la mina donde pudieron, pero muchos no tenían camino para escapar. El agua helada entró rugiendo y venía desde la jaula que podía llevarlos a salvo. Mike, Dan y Willie luchaban contra la fuerte corriente, tratando de llegar a la jaula del pozo May. Mike logró agarrarse de la jaula y miró hacia atrás a sus dos amigos. Ellos estaban siendo arrastrados por el agua que subía y en cuestión de segundos fueron llevados por el camino. Mike tuvo que subir la jaula antes de que el agua subiera sobre su boca y se ahogara en la trampa de metal. Fue devastador salir del agua sabiendo que había hombres en la mina que no podían llegar a la salida del pozo May. Había un gran grupo de hombres que habían escapado de las rugientes aguas de la inundación en su nivel, pero no podían regresar a la salida del pozo May. Eran guiados por un subcapataz, Myron Thomas, y Joe Stella, un topógrafo que en realidad tenía un mapa. El grupo de 33 hombres se dirigía a la salida más cercana, la rampa de la pendiente del río. Cruzaron a pie el agua negra del túnel. A medida que se acercaban a los pasadizos que los llevarían hacia arriba, el nivel del agua subía y los caminos quedaban bloqueados por fuertes corrientes de agua. No podían salir por las salidas principales, y el agua subía más de las rodillas. Por suerte, estaban con el único que conocía todo el complejo minero. Joe Stella, topógrafo de la compañía de bolígrafos, llevaba sus propios mapas. Para él estaba claro que solo había una posible salida, un viejo pozo llamado el Pozo de Aire Águila. Había estado fuera de uso durante mucho tiempo, pero los niveles de la mina se conectaban con otras operaciones mineras en algunos lugares, así que los hombres podían trasladarse a este otro sitio para usar el pozo de ventilación de la superficie como salida. La realidad de la minería es que las cosas no siempre son ordenadas y organizadas, y ciertamente no se registran perfectamente en cada etapa. Había caminos que no estaban en ningún mapa, y cámaras que se extendieron decenas de pies sin autorización ni un registro adecuado. La compañía de carbón Knox buscaba maximizar sus ganancias del contrato de arrendamiento con la compañía de carbón de Pensilvania. Se suponía que debían mantener los registros y permisos adecuados para el trabajo que se realizaba para extraer el carbón, en el método de extracción de cámaras y pilares. Inspectores estatales y locales estuvieron recientemente en la mina, confirmando que todo iba según lo planeado. Joe Stella en realidad era uno de estos inspectores para la compañía Penn, y anteriormente había reportado que la veta de Pitstone estaba siendo explotada más allá de los límites aprobados. Aunque el límite era de 50 pies de roca entre el lecho del río y la operación minera, solicitaron reducirlo a 35 pies. La veta pasaba por debajo del río Susquehanna y la seguirían hacia la zona de peligro. Se perforaron barrenos en la roca, por lo que se conocía el grosor en algunos puntos. Se estimaba el grosor entre los barrenos, por lo que la compañía minera Knox parecía extraer conforme a las reglas. La sección más nueva de la minería en la veta de carbón de Pitstone estaba justo debajo del lecho del río,
y el grosor de la roca era de apenas 19 pulgadas donde estaban excavando. La cámara entablada donde Fred y Frank escucharon los crujidos y estallidos tenía menos de 2 pies de roca arenisca, separando toda una mina de millones de galones de agua del río. La estructura del techo cedió y se abrió un agujero mediano, que con el tiempo y la fuerza del agua, creció hasta superar los 30 metros de ancho. Era una cantidad enorme de agua que caía sobre los 45 hombres atrapados en la mina. Joe, Estela y Myron Thomas se estaban retirando del área de la rampa de la pendiente del río, dirigiéndose hacia un pozo de ventilación distante a cientos de metros de distancia. Avanzaron con cuidado por la mina, atravesando pasadizos estrechos hasta el nivel de conexión adecuado. El grupo era grande, y los hombres terminaron separándose en medio del rugido ensordecedor del agua y el metal. Myron y los mineros jóvenes avanzaron buscando la conexión. Joe se quedó atrás con los miembros más viejos. Las súplicas de los hombres para no ser dejados ahí hicieron que Joe se quedara al final, asegurándoles que no los abandonaría. Los callejones sin salida y los túneles llenos de agua los llevaron por un camino sinuoso para encontrar el conducto de ventilación. Mientras Joe y 6 hombres mayores avanzaban por la mina, abajo, Francis y Ben fueron tomados completamente por sorpresa por la inundación de agua que bajó por el paso de hombres de su túnel. Estaban trabajando diligentemente en las bombas para ayudar a sacar el agua que ya les llegaba a las rodillas en este nivel abandonado de la mina. Estaban atrapados en una situación imposible. No había una segunda salida, y el agua caía a raudales por el pozo de acceso, que era la única forma de salir. Era la dura realidad de la minería, y parecía que su hora había llegado. Los mapas de Joe finalmente los estaban llevando al lugar correcto. Encontraron el pozo de ventilación del Águila, pero el grupo de Myron no estaba. ¿Debieron haber tomado un camino equivocado en algún lugar? ¿O no pudieron encontrar un camino seco para cruzar? Miró arriba esperando ver el cielo, pero solo había tierra y escombros. Él ignoraba que el pozo había sido rellenado hace años con madera, grava y piedras. Joe estaba atónito. Si tenían chance de escapar, necesitarían herramientas para atravesar este pozo de 3 metros. El grupo se dividió de nuevo. Esta vez, los 4 hombres mayores se quedaron en el conducto de ventilación, mientras que Joe y otros 2 regresaron al agua para buscar herramientas con las que pudieran abrirse paso. Iba en contra de todo instinto volver a meterse al agua y bajar a los niveles inferiores para buscar herramientas. Myron Thomas sentía estrés por la situación. Todos mis intentos de llevar a los hombres al pozo de ventilación Águila fallaban. O el nivel no estaba excavado y no existían los pasadizos, o el corredor estaba lleno de agua hasta el cuello. No podían avanzar. Cada retirada los acercaba a la muerte. Debía llevar al grupo a los niveles correctos, pero era un laberinto de giros, columnas, callejones y conexiones. No tenían mapa y en algún momento perdieron la ubicación en la mina. Era oscuro y ruidoso, con ecos de agua corriendo y golpes metálicos de equipos arrastrados por la corriente. Incluso ante la desesperanza de la situación, Myron estaba decidido a no rendirse. Sabía que había un camino seco al conducto de ventilación. Los 4 hombres que esperaban en el conducto empezaban a preocuparse. Joe había estado fuera casi 1 hora. Si solo se quedaban ahí esperando, podrían terminar ahogados como los demás, así que decidieron hacer algo al respecto. Solo con las manos empezaron a retirar los escombros del fondo del conducto. Arrancaron y jalaron hasta sangrarse los dedos, pero sintieron esperanza al salir aire del conducto. Se levantaron unos a otros y sostuvieron a sus amigos en alto para abrirse paso por el conducto obstruido. Se sintió como un verdadero milagro cuando la luz del día se asomó, después de cavar solo 3 metros. El conducto medía 18 metros, pero el relleno solo cubría los últimos 3 metros. La mala noticia era que los últimos 50 pies del conducto eran solo tierra arenosa y suave hasta arriba. Amadeo Pancotti se metió por el agujero que cavaron y usó los dedos para impulsarse hacia arriba, poco a poco. Escalar la pared vertical de tierra era meticuloso y tenía pocos apoyos.
Cerca de la cima del pozo, un retoño crecía en la pared, buscando la luz a 3 metros arriba. Después de una hora de esfuerzo, Amadeo logró alcanzar este pequeño árbol y usarlo para impulsarse los últimos 3 metros. Fue increíble. Corrió por ayuda y un equipo lanzó cuerdas para subir a sus 3 amigos. Contaron su historia a los rescatistas e informaron que había al menos 2 grupos más abajo buscando una salida. 6 hombres descendieron por el pozo de ventilación Águila y se dispersaron para buscar sobrevivientes. Joe y su equipo hallaron herramientas y volvieron al pozo. Se sorprendieron al descubrir que todo el túnel delante de ellos se había inundado. Exhaustos y asustados, buscaron de nuevo el camino al pozo de ventilación Águila. Parecía una tarea sin esperanza. El agua subía en todas las direcciones que tomaban. Era desalentador seguir adelante, exhaustos, mojados y derrotados. Les tomó 2 horas, pero finalmente encontraron una manera de regresar. Se encontraron con los rescatistas desde arriba y los guiaron hacia las nuevas cuerdas que habían dejado caer. El alivio fue abrumador. El pánico ante la muerte y la adrenalina de luchar por tu vida fueron sustituidos por un gran cansancio y fatiga. Myron y su grupo de 26 hombres llevaban más de 7 horas recorriendo la mina. Sentían que no encontrarían salida. El pozo May estaba inundado y el agua seguía subiendo. Eso los llevaba cada vez más adentro de la mina, mientras buscaban caminos secos a zonas más altas. Fue increíble cuando escucharon los gritos de los rescatistas y se acercaron para encontrar a los mineros secos que venían de la superficie. Fue un milagro. Saldrían por el conducto de aire Águila y sobrevivirían los 26 de su grupo. Se sintieron completamente aliviados al escuchar que el grupo de Joe Stella ya había escapado por esta misma salida. En las horas siguientes, descubrieron que aún faltaban 12 hombres, presuntamente atrapados en algún lugar abajo. Durante las siguientes 24 horas, continuaron bajando por el agujero para tratar de localizar a estos hombres en alguna bolsa de aire. La inundación del río desplazó los gases de los niveles bajos, y el metano fue un peligro extremo. El agua alcanzó el nivel superior de la mina. Se suspendió la búsqueda al día siguiente, aceptando que los hombres probablemente se habían ahogado o sucumbido a los gases. En la superficie, el equipo de la compañía minera Knox, junto con la compañía minera de Pensilvania y agencias gubernamentales, unieron recursos para averiguar cómo detener el flujo de agua hacia la mina. El remolino de agua crecía y se volvía un gran torbellino en la orilla del río. No había nada que impidiera su flujo, y la mina estaría completamente llena en poco tiempo. Rápidamente decidieron lanzar todo lo que encontraran al remolino para tapar el agujero y así ralentizar el ingreso de agua a la mina. Empezaron con las cosas más grandes que tenían a su disposición. Vagones de tren y carros de carbón fueron arrojados desde las vías de arriba y rápidamente consumidos por la poderosa corriente de agua. Cientos de contenedores de metal, heno, lodo, rocas y otros objetos fueron arrojados. Sorprendentemente, esto funcionó en parte. El flujo de agua se desaceleró, pero ya era tarde para los mineros atrapados. Solo faltaba reparar la orilla y sellar la mina para salvar el río y futuras operaciones mineras. En semanas siguientes, se construyeron represas alrededor del agujero en el río. Esto les permitió llenar el agujero con concreto y dejarlo secar. El equipo se dejó como andamio para el concreto añadido. Este tapón increíble pudo reconstruir el lecho del río y devolver tanto a la mina como al río a sus límites separados nuevamente. Esta gran hazaña de ingeniería fue difícil de celebrar, ya que 12 hombres murieron por la avaricia. La veta de carbón que corría bajo el lecho del río debió haberse dejado en su lugar como parte de la zona prohibida para trabajar. El área donde habían estado extrayendo se encontraba a medio camino entre 2 pozos de sondeo. Uno medía menos de 2 pies y el otro 47 pies, como el grosor de la roca entre el río y las operaciones mineras. Trazaron una línea entre ambos y esperaban que el sitio tuviera unos 35 pies, cumpliendo las regulaciones.
La idea de que millones de galones de agua pasaban sobre sus cabezas, separados solo por una débil capa de arenisca de 19 pulgadas, no les parecía posible. Nadie en su sano juicio extraería esa veta tan cerca de la destrucción. Finalmente, se encontró responsables a los miembros de la compañía minera Knox por las muertes. 9 días antes del derrumbe, los inspectores suspendieron el trabajo, pero la compañía minera Knox ignoró la orden. Investigaciones revelaron corrupción, sobornos y crimen organizado en la industria minera. Tras este incidente, cerraron las minas y la industria en Pensilvania cambió para siempre.